Hoy tenemos el gusto de presentar a la licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Gisela Gianberardino, que es doctora en Sociología de los Fenómenos Internacionales del Territorio y del Trabajo Social de la Università degli Studi di Trieste. Ahí la pronunciación italiana no fue de lo mejor. Actualmente desde el 2010 se desempeña como docente con cargo de profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Sociedad y Trabajo Social y en el Departamento de Epistemología y Metodología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Coordina el grupo de estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura, CISOC, de la Facultad también de Ciencias Humanas de la UNICEN, y codirige el proyecto de incentivos Estado, Políticas Públicas y Desigualdades Sexogenéricas, Configuraciones en la Argentina Contemporánea 1983-2019. Entre otros antecedentes, sus principales actividades de investigación entienden dar cuenta de la configuración de desigualdades sexogenéricas y las formas de agenciamiento individuales y colectivas desarrolladas para enfrentarlas. Ha venido desarrollando actividades de investigación y extensión relacionadas con la situación de las mujeres y población de lesbianas y mujeres travestis y transexuales. Estos aportes han sido presentados en formato de ponencia en ámbitos académicos, así como en paneles y mesas redondas de distintos espacios de activismos y militancias. Asimismo, algunos aportes han sido publicados en actas de congresos, revistas y sitios web. Desde 2018 es directora del programa de abordaje integral contra la violencia por razones de género e identidad sexual de la UNICEN, así como coordina y asesora el equipo de profesionales a cargo de las intervenciones profesionales en el marco del protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y discriminación por razones de género. Gisela es una activista feminista conocida en la ciudad de Tandil y además la considero una amiga, así que es un gusto tenerla acá con nosotros. Te escuchamos. Hola, bueno, muchísimas gracias a Juliana y a todo el grupo por la invitación. Creo que los saberes son siempre una aventura colectiva, así que me parece que en estos tiempos de restricción de circulación y de ASPO, eh, continuar pensando en estos espacios como potencialidad de intercambio, de formación, de sensibilización, es siempre una buena estrategia. Según lo que venimos intercambiando con Juliana y más o menos lo que estuve viendo que ustedes vienen presentando, elegimos como tema para contarles un poco, para compartir hoy, qué agenda de género estamos teniendo en Argentina, y a mí en ese sentido me parecía importante justamente relacionar lo que está pasando hoy a nivel de políticas de Estado, pero no solo, también, sino de la mano de lo que podemos llamar el movimiento de los feminismos o los movimientos de mujeres y de disidencias sexuales. Me parecía interesante recuperar el proceso, y en ese recuperar el proceso histórico, justamente hace poquito, el 15 de septiembre, se cumplieron 25 años de la conferencia en Beijing. Así que me interesaba retomar algunos de esos ejes y enmarcar, eh, o mejor dicho, entender ese proceso como condiciones de posibilidad de lo que está pasando hoy en Argentina. Em, Como muchos, a partir de estas exigencias, tengo la computadora detonada, así que le voy a pedir a Mariano que pueda ir compartiendo las diapositivas o las filminas. Me interesaba, gracias. Así que bueno, el título tiene que ver con la actualidad de la agenda de género en Argentina a 25 años de Beijing, como decía recién. Y si pasás a la segunda diapo, que no dice casi nada, pero me parece que es un buen disparador, mínimamente empezar a consensuar qué entendemos cuando hablamos de género o de perspectiva de género. Personalmente, sigo una tradición que se opone claramente
a la idea binaria y jerárquica y biologicista de que el género es la parte, lo que hace la cultura con el sexo, digamos. El sexo sería lo biológico y el género lo cultural. Ese fue un paradigma bajo el cual se desarrollaron muchas investigaciones, hace años que está en tensión y discutiéndose, y en ese sentido proponer una idea que para mí es superadora y que tiene mejor potencial para poder pensar sobre todo la política pública. Y esto es entender el género como un organizador social. Sabemos que vivimos en sociedades generizadas o sexuadas y que lo primero que vemos cuando vemos a alguien enfrente es pensar si es varón o mujer y si es también de paso suficientemente varón o suficientemente mujer. Así que en ese sentido sabemos que nuestra sociedad está organizada socialmente, pero sobre todo que esa organización social o ese régimen de género deja a las mujeres y a las disidencias sexuales en condiciones de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad que a los varones, a ese entramado cultural, político, económico, le llamamos heterosis patriarcado, y entonces entender el género como una categoría que organiza socialmente y que organiza desigual y jerárquicamente las acciones y las actividades y las expectativas y los roles sociales según el género. Entender entonces que también el género es un distribuidor de poder. Hace poquito dábamos capacitaciones a las autoridades de UNICEN y ahí, digo, para dar un ejemplo de que el género distribuye poder, eh, de 63 universidades nacionales creo que tenemos 6 rectoras mujeres y el resto varones. Bueno, y simplemente para pensar en un caso muy paradigmático, pero a la vez muy naturalizado, es hace muy poco que las mujeres votamos, ¿no? O cuántas mujeres hemos tenido detentando el cargo de presidentas. Y ahí es muy evidente que el género es un distribuidor de poder y la contracara es que el género es un distribuidor de riesgos. En ese sentido, bueno, en ese sentido tenemos datos alarmantes que tienen que ver con, por ejemplo, el dato extremo que son los femicidios, que nos siguen matando a una mujer cada alrededor de 20 horas, y todo el resto de violencias que pueden anteceder, vamos a decir, a, a la violencia extrema como es quitarle la vida a una mujer. Así que me interesa que entendamos esto, que mi propuesta, que no es mía, por supuesto, sino que es colectiva y está ampliamente desarrollada, tiene que ver con entender al género como un distribuidor de poder y un distribuidor de riesgos, y en ese sentido entender que la violencia hacia las mujeres es una cuestión estructural y por lo tanto va a requerir de respuestas institucionales integrales. Me interesaba recuperar la historia respecto de Beijing, y ahí, Mariano, te voy a pedir que saltees la diapositiva 3 y pasemos a la 4 si es posible. Y ahí detenernos un ratito, no sé qué edades tenemos quienes estamos acá, pero bueno, Beijing eh, fue y es un hito. El 15 de septiembre del 95 se reunieron, 1995 se reunieron en Beijing más de 30.000 mujeres, referentes de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, perdón, y ahí se establecieron 12 puntos de acción en lo que se denominó Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron a tomar medidas en 12 esferas estratégicas. En la diapo número 3, Mariano, o sea, la anterior, están las 12 esferas estratégicas. No, en la anterior, no en la posterior. En las que está, muy bien. Ahí hay 12 esferas en las que estos 198 países o gobiernos de esos países se comprometen a trabajar, pero me interesa explicitar un poco por qué traer a Beijing para acá, porque evidentemente Beijing tiene como
fondo años de luchas emancipatorias de los movimientos de mujeres y feministas, que bueno, que llevaron a la arena de las Naciones Unidas reivindicaciones históricas en materia de igualdad de género, y por eso sigue siendo un hito en la historia de las disputas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. A ver, para hablar de que probablemente ustedes sepan, pero bueno, una de nuestras representantes en Beijing fue Chiche Dualde, y esto me gusta traerlo eh, más como una anécdota, eh, pero que no tiene nada de ingenua. Por ejemplo, sabemos que la delegación de Argentina en Beijing 95 votó, fue la única delegación que votó todo igual que la delegación del Vaticano. Esto para ir haciendo una lectura también ideológico-política de lo que va pasando hacia adentro y hacia afuera. Esto entre paréntesis, Beijing marcó un verdadero punto de inflexión a partir del cual se desarrollan principios y estándares reforzados en la temática, y yo creo que gracias a Beijing tenemos hoy un robusto marco político y normativo a nivel internacional que establece pautas concretas para guiar la implementación de políticas, y también establece parámetros precisos para el diseño de lo que llamamos acciones positivas tendientes a desmantelar las situaciones de desigualdad estructural de las que hablábamos al principio. En el caso de Argentina, estos estándares internacionales han constituido un marco conceptual para la formulación de políticas públicas en materia de derechos e igualdad de género. En concreto, se han aprobado normas que, además de consagrar derechos, estipulan obligaciones precisas para los estados, y también en muchos casos para los particulares, no solo para los estados. Bueno, en Argentina se ha legislado ampliamente, sobre todo en los 2000, sobre igualdad de género en distintos ámbitos, cuestiones que tienen que ver con el ámbito político, sindical, doméstico. Se ha legislado sobre derechos sexuales y no reproductivos, sobre la identidad de género, sobre prevención de las violencias por razones de género, protección y reparación para las víctimas, y también se han reforzado herramientas en materia de política criminal para perseguir y erradicar estas violencias. Bueno, entre muchos otros ejemplos, ustedes seguramente, mientras yo enumeraba, habrán pensado en otras temáticas. Por supuesto, este no fue un proceso lineal ni fue un proceso automático, y en los contextos hostiles, esos desarrollos internacionales han servido como un recurso fundamental a disposición de los feminismos y de la sociedad en general para disputar los múltiples y reiterados intentos de revertir las conquistas en materia de derechos. En Argentina hoy creo que el contexto local es promisorio. Eh, a ver, estaba pensando, hace un ratito hablamos de la capacitación en ley Micaela en la UNICEN. Eh, bueno, la ley Micaela, ustedes saben que surge después del 2015, después del Ni Una Menos, la red interuniversitaria de género también. Bueno, el año pasado tuvimos una ardua lucha por el anteaño, por legislar en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, Han revivido muchas de las campañas que tienen que ver con la implementación real de la ley de educación sexual integral. Digo, tenemos un movimiento de mujeres y de disidencias muy activo, y a la vez una de las primeras decisiones de la actual gestión de gobierno fue jerarquizar estos temas y posicionarlos en un lugar preponderante, voy a decir, de la agenda pública, creando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y claramente este es un mandato que apunta a remover obstáculos formales y fácticos de la igualdad de género, y también asegurar el ejercicio efectivo de derechos por parte de mujeres y población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex. También se creó el gabinete que es un gabinete nacional para la transversalización de las políticas de género, que tiene como objetivo justamente garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas nacionales. Y
y digo, confluyen entonces las intenciones de una política de Estado con un movimiento feminista que además exige, que está teniendo, que está siendo un faro a nivel de los movimientos no solo de Latinoamérica, sino también de algunos países de Europa. Es un movimiento muy activo, muy exigente, muy proactivo y que le está tensionando con buenos desafíos también a lo que se está proponiendo desde el flamante, vamos a decir, ministerio. Y aún así, con todo esto a favor, podemos decir que 25 años después la agenda de Beijing sigue vigente, en cada una de esas 12 esferas ha habido avances, pero sigue habiendo problemas y nudos estructurales, y en las 12 esferas o ámbitos de preocupación que se identificaban ahí en el 95, subsisten todavía nudos grandes de desigualdad. Evidentemente estas dos esferas no son compartimentos estancos, entonces se trata de desigualdades estructurales que reconocen en realidad la misma matriz vinculada con las condiciones materiales de existencia y con la organización patriarcal, como decíamos al principio, de nuestras sociedades. Eh, la desigualdad entre los géneros sigue siendo un dato empírico y eso nos obliga a fortalecer las políticas, pero también exige robustecer esto que es el marco internacional. Y en ese sentido, un poco la propuesta es retomar Beijing, esa plataforma, desde un feminismo crítico. Y bueno, y esto implica varias cosas, entre ellas sofisticar la agenda de esta conferencia, incluyendo y precisando temas como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, y también impulsando el reconocimiento de los derechos de otros grupos históricamente marginalizados, como obviamente el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersex, más, vamos a decir, ¿no? Y bueno, ahí la disputa por los sentidos que se da en la arena internacional constituye un punto clave en la lucha por la emancipación de, de los grupos de género históricamente vulnerados. Y bueno, y ya que la desigualdad es universal, la vocación feminista también tiende a ser global en las estrategias de sus luchas y en las propuestas. Y esta es la apuesta en materia de política exterior también que asumió el actual Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que apuesta a un trabajo internacional con una impronta feminista. Y la verdad que cualquiera de nosotros puede estar muy consciente de los límites del sistema internacional como plataforma para motorizar cambios estructurales, sobre todo en un contexto como el actual. Bueno, ayer o antes de ayer tuvimos una interesante disputa en relación a lo que votó nuestro gobierno, como consecuencia de ello la renuncia de Alicia Castro. Digo, la cuestión internacional está poniéndose en la mira y bueno, un contexto como el actual, en donde los sectores conservadores reticentes, vamos a decir, al reconocimiento y al avance de los derechos de las mujeres y las diversidades, tienen una fuerte presencia, por lo tanto, a nivel internacional hay que armar estrategia. Y esto exige seguramente apostar a un multilateralismo. Había leído, se me había ocurrido como propuesta bastante novedosa, la del Foro Generación Igualdad, que reúne a algunos gobiernos comprometidos con lo que llamamos la agenda de género, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Y decíamos, bueno, retocar, digamos, la plataforma de Beijing y hacerlo desde un feminismo crítico, implica también o nos obliga a crear y a fortalecer alianzas entre liderazgos feministas y gobiernos progresistas que puedan actuar de forma coordinada justamente en estos distintos foros internacionales y que puedan promover la conformación o la generación de compromisos y de estándares que nos permitan también exigir. Luego de este breve encuadre, Mariano, si querés pasar a la diapositiva 5, me interesaba presentarles algunas de las cuestiones centrales que están contenidas en lo que es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. El Plan Nacional de Acción
tiene una particularidad que fue cómo fue elaborado. Es un plan que presentó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación. Fue elaborado participativamente con foros que se hicieron a nivel federal. Bueno, uno de los foros fue en Chapadmalal, creo que el último presencial, porque después seguimos con foros virtuales por regiones y por provincias. De esos foros se tomaron las iniciativas que eran demandas históricas y también contextuales de las organizaciones feministas. Y, y bueno, eh, creo que es una guía de las intenciones que tenemos el movimiento de mujeres y en este sentido el, eh, el ministerio para llevar adelante toda una batería de políticas, de medidas, de acciones, de puesta en marcha de recursos orientados a reducir la desigualdad. Bueno, fue presentado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y por el presidente, y me interesa aquí explicitar para que veamos qué es, además de cómo está hecho este plan, eh, qué contiene, ¿no? Además de una cantidad de medidas que después vamos a ver que numéricamente son importantes. Si querés, Mariano, pasar a la diapositiva 6, porfa. Nosotras, ustedes lo pueden encontrar, está publicado en la página del Ministerio, y la verdad es que creo que lo interesante de este plan de acción contra las violencias es que es un cambio de paradigma. Eso fue una gran discusión, y con este plan justamente se piensa pasar de un abordaje individual a un abordaje integral e interseccional de las violencias. Y esto, bueno, se puede hacer impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para eh, que las personas en situación de violencia o las mujeres o aquellos grupos más afectados por la violencia de género puedan transitar un camino hacia un proyecto de autonomía de vida. Por lo tanto, entender como prioritarios cuando hablamos de condiciones materiales que ninguna persona puede emprender o desarrollar este trayecto hacia la autonomía sin acceso a vivienda, sin formación laboral, sin acceso a empleo. Eh, Me parece o me resulta interesante que un ministerio plantee un cambio de paradigma y en ese sentido dejar de pensar a la violencia como una cuestión individual y reconocerla como una expresión de la violencia estructural generada por lo que organiza el heterocispatriarcado, en esto que decíamos al inicio, entendiendo al género como un distribuidor de riesgos y de poder, y abandonar también un paradigma o un abordaje centrado solo en atender a la emergencia y pensar en poder desarrollar prácticas y discursos que permitan modificar las condiciones estructurales que afectan a personas en situación de violencia y a la vez pensar las violencias por motivos de género no solo para las mujeres. En general se pensaba en aquello que llamamos violencia doméstica, y también eso muy acompañado en el sentido común de las puertas para adentro, cada quien puede hacer lo que quiera. Todo eso nos parece que hay que removerlo, tanto del sentido común como de los paradigmas de fondo de estas leyes. Por lo tanto, este plan plantea un cambio de mirada, también por no pensar a las personas en situación de violencia por motivos de género como víctimas pasivas, sino apostando, que es un poco siempre la idea de víctima, ¿no? Sino apostando también a reconocer la capacidad de agencia de aquellas personas que pueden estar en un momento de sus vidas atravesando situaciones de violencia o por largos años, pero reconocer también que esa persona tiene redes de pertenencia, tiene una trayectoria, que habrá tenido momentos en su vida en los que sí supo ejercer su autonomía, y en ese sentido rescatar y poder incidir en su capacidad de agencia, es decir, de habitar las normas pero críticamente, o de salir
de algunos lugares. Acompañado a esto, entender que la salida de las situaciones de violencia no pueden pensarse en forma individual, y en ese sentido presentar también las posibilidades que puede abrir un Estado cuando está presente con políticas públicas que promueven igualdad y que piensa el abordaje justamente como un abordaje estructural. Mariano, si querés pasar a la diapo 7, entonces el plan establece acciones y políticas de, y ahí vamos a parar un poquito, el plan establece acciones y políticas de prevención, de asistencia, de protección y de reparación de violencias por motivos de género, no solo para mujeres, sino también para población LGTBI+, focalizando también en políticas para las violencias más extremas, como son los femicidios, los travesticidios o los transfemicidios. Y en todos los componentes de este plan, las políticas justamente se diseñaron pensando abordajes integrales e interseccionales. Cuando hablamos de interseccionalidad, bueno, también es voy a decir, un regalo, porque es un concepto teórico que nos brindan los feminismos negros en Estados Unidos ya en los 70, cuando empiezan a pensar que, bueno, no todas las mujeres sufrimos las mismas opresiones, sino que también la raza, la clase, la etnia, además del género, son, vamos a decir, vectores de opresión y que por lo tanto intersectan de manera distinta en las trayectorias de personas víctimas de violencia. Y si vamos a la próxima diapo, que es la 8, ver que, y retomar, que sí tenemos marcos normativos internacionales y que están retomados en este plan de acción. Bueno, son todas las convenciones que ustedes ya conocerán, la CEDAW, la Belém do Pará, el protocolo de Palermo, y esta que no es tan conocida, pero que es imprescindible para no dejar de lado justamente los derechos de las personas del colectivo LGTBI+, que son los principios de Yogyakarta. Son bastante nuevos, estuvieron un tiempo sin ser traducidos al español, pero bueno, ya estamos en 2020, creo que insistir cuando por ahí se dice, bueno, no hay mucho legislado a nivel internacional sobre disidencias sexuales o diversidades sexuales, bueno, siempre para mí no dejar de lado que sí existen los principios de Yogyakarta. Vamos a pasar a la diapo número 9, que me interesa desarrollar mínimamente esto de qué sería la perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas, sobre todo en materia de violencias por motivos de género. Estoy tomando mate. Y bueno, se trata justamente de pensar en las acciones del Estado, poniendo la lupa, vamos a decir, en el impacto diferenciado que las políticas de Estado pueden tener en la vida de las personas. O sea, no es tan difícil de pensar, ¿y cómo hago para desarrollar políticas, ya sea políticas institucionales, políticas organizacionales o en este caso políticas estatales, que tengan perspectiva de género? Bueno, entender que cualquier tipo de política que yo proponga va a tener un impacto diferenciado en las identidades sexogenéricas, en las vidas de las personas, o sea, puede ser que suene como algo de un nivel de abstracción alto, pero las consecuencias son muy concretas y muy medibles también en las vidas de la gente. Por lo tanto, consideramos que es una categoría analítica que debe considerarse, que es indispensable para garantizar intervenciones eficientes en términos de perspectiva de género, y ahí rescatar que no existe ninguna política pública que sea neutral en términos de género. Recuperar también no solo la perspectiva de género en la construcción de políticas públicas, sino también el enfoque de derechos humanos, en el que ustedes son expertos, y en el que también, por supuesto, consideramos que se inserta la perspectiva de género para el diseño y para la implementación de políticas públicas. Y por último, dijimos perspectiva de género, dijimos perspectiva de derechos humanos y vamos a hablar de la perspectiva de diversidad también. Esto también
para salirnos nuevamente de la idea binaria de que existen solo dos géneros, masculino y femenino. Bueno, la perspectiva de diversidad nos plantea justamente la idea de género como las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que la sociedad le atribuye a esas diferencias. Y justamente esta definición se constituye en una categoría analítica y en una categoría política que permite analizar el impacto diferencial que tiene una práctica social en la vida de las mujeres y de las personas de la población LGTBI. Vamos a desarrollar un poquito más respecto de qué entendemos por autonomías. Si querés, Mariano, pasar a la otra diapo, y te agradezco que estás tan atento. La perspectiva justamente de las autonomías de las mujeres y las personas LGTBI más, y cómo se relaciona eso con las violencias por motivos de género. Entendemos que uno de los factores fundamentales para la transformación social y económica, y vamos a decir, y también cultural, que podría permitir reducir los índices de violencia por motivos de género, y en ese sentido fortalecer la igualdad entre varones, mujeres y personas LGTBI, es justamente un trabajo ejecutado desde un enfoque imprescindible, pensando en las tres dimensiones de la autonomía: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones, entendiendo justamente la idea de autonomía como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto histórico que las haga posible. Decíamos hace un rato que tenemos un contexto histórico en relación a la agenda de género con grandes potencialidades. Vamos a pasar a la siguiente diapo, y como venimos hablando de justamente de qué tipos de respuestas tendríamos que pensar, respuestas con estas características que dijimos, ¿no? Con características de integralidad, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género y de diversidad, y desde una perspectiva de interculturalidad también. Me interesaba traerles algunos datos específicos de una de las herramientas eh, que es una herramienta que existe desde el 2013, la línea 144, y que desde la creación del ministerio se le ha dado prioridad en el sentido de una herramienta interesante para la prevención y para la intervención en la emergencia, pero no solo. Y me interesaba que podamos ver justamente cuántas llamadas, vamos a decir, cuántas comunicaciones a la línea 144 por motivos de violencia de género se han hecho. Acá tenemos datos desde 2013 a 2019. Lo que ustedes ven en color oscuro, que está más abajo, en violeta, son los casos, y lo que ven en celeste, que está arriba, son las consultas. Bueno, 2018 y 2019, como ven, ha habido muchísimas consultas. Cuando hablamos de casos, son las situaciones en las que, a ver, ¿cómo funciona la línea 144? Hay un equipo de gente conectada a las 24 horas del día. Eh, Alguien recibe, digamos, una llamada, que es una operadora, pero la operadora tiene al lado un equipo interdisciplinario que va pensando en ese momento cuál sería la intervención específica, que no siempre es llamar al patrullero, digamos, que muchas veces es, bueno, pensar en términos a largo plazo, o por lo menos a mediano plazo, dónde van a ir, si tienen niños, dónde pueden ingresar, si se tienen que ir de la casa. Bueno, hay distintas estrategias para acompañar y para dar una respuesta. Y ha habido, y esto me parece interesante remarcarlo, a ver, como una suerte de consolidación de reconocimiento desde la ciudadanía a la línea 144, si no la gente hubiese dejado de llamar. Iría, Mariano, a la diapo 12, que es de este año, eh, y justamente lo que tenemos son datos desde enero a abril.
de 2020, y acá también lo que vemos es que se recibieron un total de 35.415 comunicaciones de la línea 144, y bueno, de las cuales casi 10.000 fueron casos ingresados por la línea y 25.000, casi 26.000 fueron consultas. Esto creo que tiene que ver con una campaña que hizo también el Ministerio, muy clara, de difusión de la línea 144. Incluso ahora hay un convenio con Ferrocarriles Argentinos, donde van a empezar a ver, no sé si en Mar del Plata hay ferrocarriles que pasan, van a empezar a ver los ferrocarriles de carga con unos plotters de la línea 144. Voy a pasar a la diapo número 13, donde vamos a pensar o vamos a compartir tres ejes en los que se enfocan las políticas en el plan nacional. Uno son las violencias extremas, como femicidios, travesticidios y transfemicidios. El segundo eje tiene que ver con justamente proponer acciones que permitan la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y una tercera dimensión cultural y estructural de las violencias por motivos de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un abordaje integral? Y dijimos al inicio, por eso entendemos que es un cambio de paradigmas este plan y todas las acciones que están contenidas, que ahora las vamos a ver. Bueno, un abordaje integral justamente supone generar modelos flexibles de gestión que permitan intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado, con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, incorporando los diferentes tipos de servicios y apoyos, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias por motivos de género en los distintos territorios. Para dar un ejemplo, estos días o este mes estuvimos bastante horrorizados con lo que está pasando en Jujuy, y bueno, Jujuy no es lo mismo en términos eh, de institucionalidad o de presencia de instituciones estatales que cualquier otra provincia. En ese sentido, pensar los territorios y pensar también, bueno, ¿y cuánto hay de sociedad civil que pueda participar en la elaboración o en el diseño de esa estrategia que deberá ser una respuesta adecuada para esa mujer en ese contexto, ¿no? En ese sentido pensamos en un abordaje integral a las violencias y en esto de generar modelos flexibles de gestión y articular entre los distintos niveles del Estado. Bueno, sabemos que hay, no sé, áreas de género municipales que funcionan muy bien, que articulan con la Mesa Local contra las Violencias, y sabemos que hay otros municipios que ni siquiera tienen área de género o de mujeres. Por lo tanto, poder pensar justamente en términos de estrategias de abordaje situadas también y contextuales. Y vamos a pasar directamente a la diapo número 14, donde vamos a ver los ejes del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Están así, como ustedes ven los ejes, están también organizadas las direcciones dentro de las subsecretarías. Hay un eje de prevención, hay un eje de asistencia y abordaje integral, un eje de protección y fortalecimiento del acceso a la justicia y un eje de gestión de la información, transparencia y monitoreo. Rápidamente pasamos a la diapo número 15 para que ustedes puedan ver que estos ejes de la política pública que recién nombramos se organizaron en este Plan Nacional de 2 años en o a través de medidas, acciones y productos. Por lo tanto, podemos ver que en los distintos ejes tenemos, bueno, en el eje de prevención, 6 medidas, 42 acciones, 78 productos esperables. No voy a leer cada uno, nos tomemos el tiempo si quieren para verlos. Acá tenemos nuevamente el llamamiento a no olvidar estos 3 ejes transversales a cada uno de estos ejes: la interseccionalidad, la multiagencialidad y las redes territoriales. Las redes territoriales en el Plan Nacional tienen muchas acciones destinadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, que se están haciendo cargo o se hacen cargo muchas veces de acompañar a personas en situaciones de violencia, de orientarlas, de acompañarlas a hacer la denuncia,
e inclusive de sostenerlas con recursos. Y así que, bueno, como plan nacional, como instrumento, tenemos 27 medidas, 144 acciones y 262 productos, bueno, que se están monitoreando permanentemente porque, bueno, se tienen que ejecutar en el término de estos 2 años. Y ahí vamos a ver, si querés, Mariano, pasar a la diapositiva 6. Directamente me interesaba hacer un punteo de los programas centrales que surgen a través, o que se van a implementar a través de estas acciones y productos. El programa Acompañar, que es un programa de asistencia integral para personas en situación de violencia de género, que es transferencia monetaria y un acompañamiento integral también. Un programa en el cual se van a crear centros territoriales integrales de políticas de género. Estos dispositivos serían dispositivos de abordaje integral para personas en situaciones de violencia por motivos de género, llevarían adelante políticas de prevención, de asistencia, de protección y de fortalecimiento para el acceso a la justicia. Para este plan de 2 años están planificados la creación, en algunos casos la construcción concreta y en otros adecuar algunos otros espacios de 12 centros territoriales. En principio, la idea es que haya uno por provincia. La creación del programa para el apoyo económico urgente y la asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Y lo que hace justamente el programa es articular una rápida y primera intervención estatal de acompañamiento y asistencia a la familia. Y la idea es que esto sea a través de, la idea no, está pensado así, va a ser a través de prestaciones propias del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o articulando con otros organismos estatales. Vamos a pasar a la otra diapo, que voy a seguir solamente enumerando los programas principales. El programa de apoyo y fortalecimiento para la red de hogares, refugios y dispositivos de protección integral. Acá también decir que muchos de los hogares y refugios donde eh, donde habitan, digamos, o donde van a vivir mujeres en situación de violencia, personas LGTB en situación de violencia e hijes, no son de gestión estatal, hay muchos de gestión privada, y que lo que se está haciendo, pensando en este apoyo y fortalecimiento, en algunos casos es brindar recursos económicos, y en otros casos o paralelamente formación con perspectiva de género y derechos humanos para el personal que está trabajando en esos hogares o refugios. Eh, el programa Potenciar Trabajo, que seguramente lo conocen, pero que es, digamos que podríamos decir que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pero con el cual el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación articula para el ingreso de personas en situación de violencia por motivos de género. El Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, que ya está activo y lo que está haciendo son sobre todo espacios de formación, tiene una línea específica de trabajo con masculinidades. La creación del programa General, que es para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional. Justamente también el programa Generar es una posibilidad para para aquellos municipios que aún no han creado áreas de género o para fortalecer las áreas de género que ya están. El programa Articular, que es para apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias. Decíamos hace un rato, la red territorial y comunitaria es para este plan uno de los actores imprescindibles, por eso líneas específicas para apoyar y fortalecer las organizaciones sociales, la creación del Registro Nacional de Promotoras Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, que fue una iniciativa que salió hará 2 meses y que tiene hoy ya implementado un plan federal de capacitación para estas promotoras. Hay casi 30.000 promotoras inscritas en todo el territorio nacional. Bueno, se relanzó el programa de escuelas populares de género. Y por último, voy a traer el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención integral de personas con derecho a interrupción del embarazo.
bueno, toda esta batería de productos, medidas, acciones y los fuertes programas que son los que presenté recién serían como una primera aproximación, porque es muy complejo, pero bueno, una primera y esquemática aproximación a lo que es hoy la agenda de género en Argentina, en el sentido institucional, voy a decir, y estatal. Y creo, si querés, Mariano, vamos a pasar a la última diapo, que a la vez de reconocer la cuestión estatal, reconocer que los movimientos feministas y de la diversidad en nuestro país y en el resto del mundo están dando vuelta a una página de la historia de la humanidad. Estamos intentando otro tipo de respuestas y exigiéndolas, interpelando las relaciones económicas, culturales, políticas, sociales, interpelando el ámbito doméstico, o sea, poniendo el foco en algo que, doméstico lo digo entre comillas, que nunca se había entendido como político, las relaciones sexoafectivas, las relaciones familiares. En ese sentido, sacarlas de ese espacio que aparece como casi natural y politizarlas es justamente ponerles la posibilidad del conflicto y por lo tanto reconocer que también en esas relaciones, que no dejan de ser muchas veces relaciones de amor, de afecto, de corresponsabilidad, también en esas relaciones circula poder y que ese poder está organizado siempre a través de lo que conocemos y lo que hegemónicamente se ha desarrollado, que es aquello que llamamos el heterosis patriarcado. Por lo tanto, los movimientos feministas y de la diversidad se vienen constituyendo como una voz que no permite continuar silenciada y nos parece que la lucha contra este orden patriarcal se escribe todos los días, celebramos por eso también el compromiso del Estado, que creo que es por primera vez en la historia argentina. Decimos siempre las feministas, este ministerio se conquistó en las calles, como el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces también poder pensar que esas políticas públicas tienen que ver eh, con una exigencia y con una propuesta desde los movimientos de mujeres y feministas. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición para reflexiones, consultas. Muchísimas gracias, Gisela. Excelente la presentación. La verdad me pareció muy, muy interesante todo lo que planteaste. Como bien decís, abrimos al debate con Juliana. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, comentario, intervención, lo piden por chat o van levantando la mano los que tenemos a la vista con cámara. Bueno, alguien que si nadie se anima, rompo el hielo yo. Bueno, me pareció sumamente interesante, conocía algo de los programas, estuve en Chapadmalal y me pareció que bueno, que era una apuesta que ya desde el origen comenzaba bien porque convocar a todas las organizaciones sociales que durante años venían trabajando era una forma de pensar este problema de manera participativa y ya me pareció que era un buen puntapié. Y justamente ayer vi que se había celebrado un convenio entre el INDEC y el Ministerio de Géneros en relación con generar datos en términos de lo que es la política del cuidado. Y bueno, quería preguntarte si podés ampliar un poco más ese tema, porque es algo que también lo habían planteado como algo importante, es decir, qué programas están pensados en función de hacer que el cuidado sea distribuido de manera más equitativa. Tenés silenciado. Tenía silenciada, gracias. La verdad es que el tema de las políticas de cuidado en Argentina
Parece un tema que explotó hace poco. Yo hace creo 2 años participé en un panel con Laura Pautasi, que justamente hablaba del derecho al cuidado, pero también del derecho al cuidado de sí misma, digamos, ¿no? Esto de que las mujeres cuando tenemos que ir al dentista, las mujeres, digo porque estoy hablando de nosotras, pero también los hombres, cuando tenemos que ir al dentista, no sé, a la ginecóloga, o te tenés que pedir el día en el trabajo. Cuando tenés que ir a sacar un turno para tu suegra, y digo porque en esos términos en general las que hacemos esas cuestiones son las mujeres, somos las mujeres, en las familias también, ¿no? Tenés que, como que está naturalizado que te haces cargo, y en ese sentido un poco especificar que las políticas de cuidado abarcan acciones públicas referidas a la organización social y económica justamente de ese trabajo que está destinado a garantizar el beneficio, vamos a decir, físico y emocional cotidiano de las personas que pueden tener algún nivel de dependencia, que son les niñes, les adultos mayores, las personas con discapacidad, y entonces comprender justamente que el trabajo de cuidado comprende estas actividades, es entenderlo también como un espacio pasible de intervenciones estatales, en el sentido de poder, por un lado, reorganizar genéricamente las cuestiones de cuidado, porque siempre las llevamos adelante las mujeres, y no solo en nuestras casas, sino también muchas veces cuando pensemos en las profesiones, bueno, las profesiones que tienen que ver con enseñar con paciencia, como las de maestras, las de las trabajadoras sociales, muchas veces las auxiliares de salud, están ocupadas por mujeres o también por disidencias sexuales. Eh, y entonces volver un poco a qué significa este término de las cuestiones de cuidado, que un poco lo que hace es caracterizar las relaciones entre personas cuidadoras y personas receptoras de cuidado, que decíamos recién, niñas, niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, adultas mayores, porque además este tipo de cuidados se desarrollan en una, vamos a decir, una gama de relaciones diversas que a veces incluyen los vínculos de parentesco, los vínculos de amistad, pero también los vínculos comunitarios o laborales. Y ahí recuperar el rol estratégico que tienen las promotoras, por ejemplo, las promotoras de salud, las promotoras de género, y también las trabajadoras comunitarias, que es otro tipo de sujeto político, pero que son las que bancan los espacios de cuidado, en el sentido de los comedores, las guarderías. Entonces, como que habría que reconocer que coexisten eh, diferentes escenarios de cuidados, y bueno, pensar la política pública en relación a esto tiene que ver con poder pensar, o diseñar, mejor dicho, políticas que impacten en todos estos distintos escenarios de cuidado. Gracias, Gisela. Todo fue muy claro. No sé si alguien más quiere preguntar, quiere intervenir. Mientras se van decidiendo, te hago un comentario y una pregunta del enfoque de base que tenemos, que es el derecho a la ciudad, y a mí, en ese sentido, sin ser conocedor del tema de perspectiva de género, me ha gustado mucho algunos trabajos de Nancy Fraser que tuve oportunidad de estudiar, porque está en la línea de David Harvey y de algunos artistas que trabajo yo en el área de derecho a la ciudad. Y me pareció interesante, no sé si se viene a relacionarlo con el plan integral que vos hablabas. Se estaba pensando en el trabajo de alianzas estratégicas, del movimiento de mujeres con otros colectivos. Yo creo que, si bien son grandes avances y grandes soluciones, algunos puntuales de la problemática de la mujer específicamente, creo que, por decirlo de alguna manera, el gran enemigo es el neoliberalismo. Entonces, donde hay ese trasfondo de la pobreza, de la exclusión, de la marginación,
la mujer se ve mucho más afectada y le es mucho más difícil salir. Entonces, desde el enfoque que venimos nosotros, derecho a la ciudad que venimos trabajando, planteamos esto de alianzas estratégicas en el cual se pueden estar con objetivos particulares, las mujeres con el reclamo de las mujeres, los trabajadores por un tema de empleo, sectores de migrantes, problemas raciales que por ahí en nuestro país están más escondidos o alejados del centro y se ven más en otros lugares como Brasil o Estados Unidos, pero una alianza de todos estos movimientos en la lucha por la ciudad y por las reivindicaciones. Si ese plan integral apunta a eso o está mirando unir otros colectivos en esas demandas sociales. Bueno, una alegría que hayas traído a Nancy Fraser, soy fan de Nancy Fraser. Y a veces me pierdo porque, bueno, porque es muy contundente y muy compleja en sus planteos. Bueno, me parece que nos ha enriquecido a todos con sus aportes. En general me pierdo más cuando discute con Judith Butler, cuando la leo sola, digamos, que voy de acuerdo. Y ya cuando alguien como Butler la tensiona, no me decido de qué lado quedarme. Me parecen todas muy interesantes las propuestas. Y creo que justamente esta idea de las políticas integrales y de abandonar un paradigma que entiende a la violencia como una cuestión individual y que por lo tanto necesitaría una sola respuesta, en general bajo el paradigma más paradigma más de la seguridad, y, y justamente pensar que una persona en situación de violencia de género desarrolla su vida en múltiples aspectos y que necesita para volver a su autonomía, que creo que es lo central de una vida digna, vamos a decir, recuperar la autonomía, absolutamente necesita, hablábamos ahí de tres tipos de autonomía, no dejar de lado la autonomía económica. Justamente en estos días creo que se está eh, planteando un acuerdo con obras públicas por la evidente necesidad de que cualquier persona en situación de violencia necesita tener garantizado el acceso a una vivienda. Y en ese sentido, ahí nomás, y rápidamente de la mano, ¿qué sería, digamos, también el derecho a la ciudad? En el sentido de considerar lo jurídico, digamos, de los derechos de los habitantes de las ciudades como un derecho imprescindible, y, y pensar la ciudad con perspectiva de género. Son todas discusiones que no aparecían hasta hace mucho tiempo, por lo menos no las abrazaba el Estado Nacional, digamos, a esas discusiones. Venían muy fuerte de la mano de las militancias o de los activismos. Bueno, yo creo que es un buen intento el de pensar políticas integrales, y por eso el Plan Nacional tiene en el inicio, que acá no lo copié, pero tiene muchísimos acuerdos que son interministeriales. Y en ese sentido, más que un ministerio, todas estas acciones y los productos que se esperan comprometen a toda una arena política que no es solo el Ministerio de Mujeres. Entre paréntesis, o brevemente, no sé si leyeron un aporte que hizo Ileana Arduino hace unos meses, creo que cuando se creó el ministerio, y el artículo salió con el nombre del El peligro de un cuarto propio, o algo así, ¿no? Un cuarto propio es un libro que escribió Virginia Woolf, y que sí hablaba de la necesidad de las mujeres de tener un cuarto propio para escribir, o sea, hablaba también de autonomía. Y el peligro del cuarto propio, en este sentido, digamos, creo que es pensar que si hay algo que tiene que ver con el género, que se haga cargo del Ministerio de Mujeres, de Nación o de provincia, o que se haga cargo el área de género de la universidad, o el área de género. Y creo que justamente en ese sentido, bueno, Ileana Arduino fue interpretada, reinterpretada y mal interpretada, no sé, pero a mí me parece que llamó la atención en un punto muy interesante, que es esto de no
compartimentar o no fragmentar cualquier diseño o implementación de estrategias que tengan que ver con la intención de revertir la brecha de género. Muchas Bueno, gracias. Ya que Pablo la nombró a Nancy Fraser, te quería preguntar, y creo que más o menos supongo la respuesta, si estas políticas también tuvieron en cuenta esa supuesta paradoja entre el reconocimiento y la redistribución como políticas integrales, en el sentido de pensar no solo el reconocimiento del estatus, del lugar de las mujeres y las disidencias en la sociedad, sino también la cuestión de la redistribución respecto de los recursos materiales, como para poder desarrollar la autonomía. Y que esto creo que es, la cuestión de la autonomía creo que es un punto sumamente central, que de hecho nosotros lo planteamos cuando fuimos a Chapadmalal, como, bueno, para abordar las políticas desde un modo integral y no pensar solo en la violencia. Bueno, así quería saber cuál era tu opinión. Sí, ahí me doy cuenta con las preguntas que me hacen de cosas que no compartí. Por ejemplo, en la publicación del Plan Nacional está explicitado el presupuesto, que me parece que no es mínimo, y que también es una cosa que hemos aprendido de las feministas, que las mujeres ahora hablamos de plata. Y en ese sentido, lo digo también en términos de experiencia personal, ¿no? Que muchas veces, como también la cuestión de género o de feminismos tiene que ver con la militancia, entonces hay como una inercia de que te llaman a dar talleres por todo y charlas de todo y siempre es gratis. O, si es en términos de formación, optativo. Y estoy pensando en, no sé, las cátedras libres de género, las cátedras libres de acerca de sexualidades o género, los espacios que estamos ocupando las militantes feministas adentro de las universidades, no sé, programa de género, no tengo presupuesto ni equipo, y a muchas nos pasa. Soy también la representante rectoral en la red universitaria de género, y ahí estamos compartiendo los diagnósticos de cuántas estamos haciéndonos cargo de millones de cosas que no están reconocidas. Y ahí nuevamente, bueno, tiene que ver con todo esto que nombrábamos y con mucho más, que es siempre algunas tareas, bueno, eso, para decirlo en términos de Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago, y no solo amor a la familia, vamos a decir, porque eso se piensa más en términos sexoafectivos, sino también amor a las temáticas, a la militancia. Entonces le pongo las horas, la energía y sigue siendo gratis, y muchas veces, qué sé yo, nos cuesta a las mujeres cuando te contactan para, che, ¿podés venir a dar ahora estoy dando un seminario sobre epistemologías críticas feministas y disidentes, que es lo que vengo desarrollando en los últimos años para los posgrados, y bueno, y ahora me convocaban para una especialización en infancias y juventudes de la Facultad de Ciencias Humanas, y no pregunté, ¿pero me van a pagar? Y en un momento pensé, voy a trabajar todos los sábados y no me van a pagar, porque nadie decía el tema, y como ya estoy acostumbrada, porque también doy clase en otro posgrado de trabajo social que no me pagan, porque total soy local, me parece que el tema de la autonomía está fuertemente ligado a poner en juego presupuesto. Ahí volví, Juliana, a tu pregunta. Y hay compromiso presupuestario, y lo que también hay es como una creatividad de articular con otros espacios. Hay mucha búsqueda de fondos internacionales, hay muchas iniciativas que están financiadas por la iniciativa Spotlight, que desde hace poco tenemos ONU Mujeres en Argentina, y hay muchas articulaciones con otros ministerios. De otro modo, creo que no podría, que siempre nos quedaríamos cortas, que no quiero decir que ahora no, pero nuevamente, quedarse en el cuarto propio hubiese sido una trampa, porque ningún ministerio podría tener presupuesto para pensar en una política integral. Bueno, clarísimo. Ese tema del presupuesto es un tema que es bastante importante. Es decir, eso es algo que nos dimos cuenta, profesores, cuando nos tocó viajar afuera, porque
en general lo que decís vos, el fenómeno de los seminarios gratuitos, salvo que sea en los últimos años clase de doctorado y hasta por ahí nomás, porque no voy a hablar de mi universidad, pero las clases de doctorado que doy en general me las agradecen mucho, pero no se cobran por ser parte de la plantilla, y cuando uno va afuera se encontraba, por lo menos antes de la crisis del 2008-2009, con que pagaban muy bien por la visita cuando para uno era un honor. Entonces, en tu caso, Gisela, tenés que sentirte como un gran honor haber podido estar en este seminario. Eh, no va a haber la encargada Siento un de gran algo honor. era Juliana, que tenía que llevar a Tandil una cosa, pero ahora quedó con el aislamiento, no puede llevar nada. Pero sí, lo que Conitos decís, Habana. hablando en serio, hay una falta de reconocimiento a la tarea que uno hace como docente, y yo creo que tenemos en gran medida ya asumido que es una tarea que no debe ser gratuita, pero que la hacemos gratuitamente. De hecho, lo personal estamos dirigiendo un instituto sin asignación de presupuesto, un centro de investigación sin asignación de presupuesto, y hay que organizar todo sin ningún presupuesto, y sin personal, sin gente. Y al mismo tiempo uno tiene que estar representando a una facultad, rindiendo. Las Sí, posibilidades yo se siguen haciendo o se coordino, abandonan. coordino un grupo de investigación que se llama CISOC, que lo inventamos, digamos, en el 2012, y que nos reuníamos abajo de la palmera de la plaza, enfrente al rectorado, y que recién este año íbamos a tener un box, digo desde 2012 hasta ahora, íbamos a tener un box que parece que tenemos, pero que como estamos en pandemia, nunca nos entregaron la llave, así que sí, estamos acostumbradas a poner la energía, el trabajo y los propios recursos también para desarrollar muchísimas de las cosas que son finalmente política institucional, muchas veces política institucional muy aplaudida, y que no lo hubiéramos dejado de hacer, porque de hecho lo hicimos en estas condiciones, y Esa es la después realidad. el peligro es naturalizarlo. A mí me parece que igual hay que politizar un poco esas acciones, y por supuesto, de cualquier modo festejo estos encuentros y la posibilidad que tenemos de seguir formándonos, de pensar críticamente, de compartir las experiencias. Por otro lado, porque también soy muy fan de la universidad pública, y también me ha dado la posibilidad de conocer la mejor gente, así que sigo apostando en este espacio. Pero bueno, sí, la cuestión presupuestaria es condicionante. Sí, pero además, perdón, me parece que el nexo interesante es pensar cómo las mujeres históricamente hemos realizado trabajo gratuito para la reproducción de los individuos, y eso se traslada a otros ámbitos, es decir, independientemente de que muchas veces en la universidad pública no hay presupuesto, etcétera, creo que es algo que históricamente ha sido un problema, o digamos, un tema que hemos tenido que atender las mujeres, es decir, y que estaba completamente naturalizado, que ese trabajo era un trabajo, como decía Gisela citando a Federici, era amor. Acá María Jimena Camesana pregunta cuál es tu análisis en estos temas con la temática del teletrabajo, que ahí, bueno, creo que, me meto antes de dejarte hablar en relación con que, por supuesto, en el seno de las familias donde todavía se mantiene esta división del trabajo, el teletrabajo ha sido más gravoso para las mujeres, pero no sé cuál es tu visión al respecto. Bueno, en realidad, como lo personal es político, voy a hablar, no es un tema que yo analizo particularmente, voy a hablar desde los impactos que ha tenido en la dinámica familiar. Bueno, por un lado, el teletrabajo creo que exacerba todas las posibilidades de autoexplotación, porque como parece que tenés que dar cuenta de que estás en muchos lados, no sé a ustedes, pero yo nunca he tenido una agenda tan comprometida en horarios respecto de actividades, acciones, invitaciones, convocatorias,
Y no sé, nos parece que porque estamos en casa podemos hacer más cosas, que está la demanda permanente de las tareas de cuidado, porque la vida sigue con sus horarios y tenés chiques, además tenés que enseñarles a conectarse a Zoom, prestar la propia computadora, bueno, enseñar también, si son niñes, como en este caso, uno de 7 y uno de 10, 11, que hay que acompañar también. El propio trabajo, y eso, no sé, además me parece que se instaló como una necesidad de que como no estás personalmente o presencialmente, tenés que dar cuenta de que estás. Y entonces multiplicidad de Zoom, Meet, esta plataforma que nunca había usado, aulas Moodle, bueno, demasiada cosa, creo que lleva más tiempo. O sea, una cosa es ir al aula, que además extraño mucho como docente, lo voy a decir, em, lo que se genera en el aula, qué sé yo, las sonrisas, los saludos, que te pasen un mate o que se estén durmiendo, pero cuestiones que ves y que a la vez que ves las podés un poco reencauzar o revertir. Me parece que eso absolutamente no pasa con estas cuestiones, con estas de las plataformas virtuales. Y creo, eso me parece que nos implica mucho más tiempo de todo, de preparación, de seguimiento, otra energía. Yo a veces me doy cuenta que estoy gritando, pero porque quiero transmitir entusiasmo en las clases, por ejemplo. Aprender protocolos para tomar un examen virtual, pero a la vez con régimen libre. Entonces, bueno, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Una cosa que rescato es la puntualidad. Finalmente vas a una reunión que empieza 5 minutos después y no 45 minutos después, pero creo que es mucho más agotador, eso en términos personales, y en términos políticos creo que todavía no estoy en condiciones de pensar qué rebotes está teniendo. Pero bueno, hoy estuve leyendo algunas cuestiones sobre la no oferta salarial desde el ministerio, el tema de no poder salir a la calle a manifestar. Bueno, yo soy medio de tribuna, me gusta mucho la plaza como ágora político para habitar y para convidar incomodidades muchas veces. Y bueno, me parece que sí es una limitación, pero no tengo un análisis particular sobre este tema. Sí, respecto de este tema de teletrabajo y violencias, bueno, ha habido un recrudecimiento de lo que llamamos ciberviolencias, digamos. Y ahí también se están desarrollando políticas específicas, pero bueno, es todo muy nuevo y medio que se está escribiendo ahora, porque nos estamos empezando a dar cuenta de nuestros jóvenes o nuestras jóvenes o niñas en relación al grooming, bueno, y a los ciberacosos y a las ciberviolencias en términos también en espacios laborales, y también es un tema que creo que se está tratando ahora a partir de un articulado de la OIT y en los sindicatos, pero esto se está desarrollando mientras lo vamos viviendo, creo. Discúlpame, el tema del teletrabajo, me toca muy directamente porque soy abogado del Sindicato de Empleados de Comercio y hace poco salió la ley de teletrabajo, justamente el diputado que la promovió era el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de La Pampa. Es bastante complejo el tema porque justamente nosotros vemos un aspecto que es el de los docentes. Yo creo que el aspecto de los docentes excede el marco de género y hay un doble juego. Primero, nosotros saber manejarlo. En lo personal, nos tocó con Juliana el primer cuatrimestre, el aula de Derecho Político, en una sola aula eran 1.600 alumnos y alumnas, y es decir, nosotros no sabíamos controlar nuestra ansiedad, en lo personal lo digo, para poder responder, entonces respondía el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, el sábado a la noche, y al mismo tiempo los alumnos que decían, ¿por qué no me respondió? No me siento respondido, había escrito hacía 10 minutos el sábado a las 2 de la mañana. Tuvimos que encontrar el equilibrio, todo eso. Ahora, desde el punto de vista laboral, tenemos problemas con muchas empresas
en las cuales hay un horario establecido y una demanda hacia los trabajadores que están haciendo teletrabajo en cualquier horario, como que tienen que estar a disposición las 24 horas. Después tenemos problemas específicos con lo que son los call centers, que hablan de la cuestión de lo que le llaman el logueo. El trabajador tiene que estar y le controlan si estuvo 2 minutos, más 2 minutos menos cuando entró, cuando salió, si se cayó o no se cayó. Y lamentablemente yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Y hay muchos aspectos que son ventajosos. Antes el trabajador tenía que levantarse, ir 1 hora para llegar al trabajo, ahora se levanta y en 2 minutos está en su puesto de trabajo. Si se logran establecer toda una serie de controles para que el trabajador pueda mantener esa autonomía, que se respeten sus horarios, sus condiciones y todo, puede estar bien. Ahora, si el teletrabajo es utilizado como un gran hermano para estar controlando al trabajador las 24 horas, ese es el peligro. Y ese yo creo que se da más en actividades como las nuestras, de docentes, que nuestros horarios son mucho más elásticos. Que nosotros no trabajamos de 8 a 16. Nosotros damos clases en algunos horarios, distintos horarios, y tenemos que atender los cursos y no hay un horario fijo. Entonces, la exigencia o la dependencia es mucho mayor, independientemente de la actividad que tenemos que asumir, esta de estar en un seminario acá y otro seminario a las 6 de la tarde y actividades que nos bombardean. Pero es una realidad que tenemos que asumir con lo bueno y con lo malo. Yo también comparto con vos y creo que, bueno, Mario, que es docente, Ariel, que veo que están acá, creo que a todos nos gusta la presencialidad. Estar cara a cara con los alumnos y las alumnas, que nos respondan, nos damos cuenta por la forma en que están mirando si entendieron o no entendieron. Ahora, al mismo tiempo, si llega finalmente la vacuna y podemos volver a las aulas, yo creo que el año que viene vamos a tener la doble ventaja de tener un acercamiento con los alumnos más allá del día de clase a través de este sistema, poder darles lecturas, trabajos, otro tipo de acercamientos y al mismo tiempo encontrarnos durante la semana para charlar otros temas. Si logramos conjugar eso, creo que va a ser un salto importante. Bueno, acá Fernando pregunta, no sé cuál es tu disponibilidad de tiempo, ya estamos casi en hora y media, pero consulta si tenés alguna medición sobre el impacto de las políticas de género sobre las minorías étnicas, y que ha sido muy clara tu exposición. Bueno, muchas gracias. Medición no tengo, pero puede haber, digo, no la tengo yo. Sin embargo, bueno, voy a referirme un poco nuevamente a las políticas y al cambio de paradigma en el plan. La cuestión justamente de tener como uno de los ejes y una de las perspectivas la interseccionalidad que hablábamos al principio, nos permite justamente recuperar algunos vacíos que también están naturalizados y no se ven. Ahí hay desde el ministerio algunas acciones muy concretas, por ejemplo, haber pensado en la figura de los facilitadores culturales para muchas del despliegue de las políticas territoriales. Dentro del programa de modernización de la línea 144, estar incluyendo justamente traductores a lenguas de pueblos originarios. Se están haciendo articulaciones con el INAI, que justamente es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y si bien no tengo mediciones, justamente tomando la idea de la interseccionalidad y de cómo los distintos vectores de opresión, como pueden ser la etnia, la religión, la identidad de género, algún tipo de discapacidad, la condición de migrante, la condición de ruralidad, evidencia un impacto mucho más contundente si se superponen, vamos a decir, estos ejes de opresión, que si tratamos de
otro tipo de situaciones, como puede ser, bueno, esto, cómo impacta, ya que pensamos en que la violencia de género es estructural, no puede impactar de la misma manera en una mujer blanca, heterosexual, letrada, urbana, que en una mujer migrante sudamericana en Argentina que limpia una casa y habla en guaraní. Digamos que todo eso, además de tener otro tipo de, además de intersectar e implicar en la vida de esa mujer otro tipo de condiciones de vida, también implica o intercede negativamente en revertir esos procesos. Así que no tengo datos, pero la lectura, si utilizamos esas categorías de análisis como la perspectiva de género, la perspectiva de interseccionalidad, es muy evidente que deben estar muy en peores condiciones aquellos grupos étnicos que hoy en Argentina además están muy complicados con el tema de los territorios, y ahí volvemos entonces a la necesidad de autonomía, del acceso a la vivienda. Estuve hace poco acompañando el equipo de defensa de María Obando en Misiones. Seguramente conocerán, una mujer que estuvo presa 2 años y que después fue, bueno, fue no condenada, vamos a decir, que ahora está condenada nuevamente por no haber evitado, en teoría, el abuso de sus hijos. Y ahí, hablando y escuchando mucho a los compañeros, las compañeras del equipo misionero de Derechos Humanos y Género, traían a colación la cuestión de cómo, de qué estrategias está llevando adelante el Poder Judicial Provincial, que son todas estrategias basadas en mucha estigmatización y criminalización de la pobreza y de los pueblos originarios, y de un fenómeno de sacar chicos, de sacarle los chicos a, sobre todo, mujeres que están viniendo de ámbitos rurales o del monte, digamos, a las ciudades, con la imputación de inducirlos a la mendicidad. Digo, esto no nos pasa a las mujeres de clase media, blancas y que tenemos un trabajo, ¿no? Entonces vos no tenés que comer y vas con tus pibes porque vivís en la calle y además te arman una causa. Bueno, es complicado para ustedes que son abogados, desde el punto de vista de la interseccionalidad, pensar los distintos ejes de opresión nos da todo otro tipo de explicación, digamos. Bueno, podríamos seguir bastante tiempo más. No sé si hay alguna otra consulta, comentario. Si no, bueno, vamos a agradecerte, Gisela, y a todos los que nos acompañaron hoy. Realmente fue sumamente interesante, nos quedamos con muchas cosas para pensar y seguir charlando, pero bueno, todos tienen luego próximos Zooms y actividades, así que no sé si, Pablo, querés agregar algo más. Quiero agradecerle a Gisela, creo que fue excelente tu exposición, nos alumbró en muchos temas y abrió a debate sobre todo. Y el último que planteaste plantea un tema que creo que es clave, que es el del acceso a la justicia. Y parte de la tarea que tenemos que hacer es vender lo gratuito. Entonces, la semana que viene vamos a tener al profesor Mario Portela, ex juez del Tribunal Oral de la Criminal Federal de Mar del Plata, que nos va a hablar del acceso a la justicia y del Poder Judicial en la Argentina de hoy, transformaciones necesarias. Creo que es otro tema también como para que debatamos largo y tendido y de máxima actualidad como este. Así que agradecerte a vos, agradecerle a Mario, a Ariel, a todos los que nos han acompañado y un gusto poder tener estos encuentros y nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Hasta luego. Gracias, Gisela, por la exposición.